Bueno, buen día. Mi nombre es Gustavo Marín. Trabajo como desarrollador de software en Intelligence y hoy vengo a hablar un poco de distintos frameworks de serverless para Kubernetes. Debido al tiempo va a ir un poco rápido la charla, así que prepararos. A modo de introducción os quiero contar un poco el contexto de dónde y cómo hemos hecho las pruebas, para lo cual os voy a contar en una simple slide las piezas necesarias conocer antes de la charla. Hemos utilizado Docker, Kubernetes y Lambdas. Si bien no es necesario conocerlas en profundidad, sí que es bueno que os cuente un poco para qué vale cada uno y cómo puedes cómo intervienen en esta prueba. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Para empezar tenemos Docker. Docker te permite empaquetar y distribuir tu código, el software necesario para ejecutar tu código y la mínima parte del sistema operativo para poder ejecutar ese código. Eso te genera lo que se llaman los contenedores y una vez que empiezas a tener muchos contenedores, pues necesitan las herramientas para manejar esa complejidad y es donde entra en juego Kubernetes. Kubernetes te provee una API única para interactuar con distintas infraestructuras y de forma sencilla, solo con ficheros YML, puedes gestionar todos esos contenedores fácilmente. Y por último, tenemos el servicio de Amazon, conocido como Lambdas, donde puedes coger tus funciones y desplegarlas y solamente te van a cobrar el costo de ejecución y la cantidad de peticiones. Lambdas de por sí no es parte de la charla, pero sí es una referencia importante porque todos estos frameworks lo que intentan es emular ese servicio en concreto, pero intentando quitar la dependencia de Amazon. Así que esto ya sois expertos al currículum. Bien, hay un montón de frameworks de serverless, hay unos cuantos que funcionan sobre Kubernetes. Como no los podíamos probar todos, hemos tenido que hacer una primera selección y hemos elegido un criterio válido como cualquier otro. Hemos optado por mirar la cantidad de documentación disponible y la actividad que hay en la comunidad de cada uno de esos frameworks. Hemos mirado un poco la cantidad de incidencias reportadas, la cantidad de incidencias resueltas, cuánta gente ha usado o puede estar usando esos frameworks. Y nos hemos quedado con estos cuatro: OpenFast, Kubeles, Fission y Núcleo. Todos estos tienen una serie de características en común, como puede ser el soporte multilingüe. Todos intentan abstraerte de los conceptos de contenedores e infraestructura para que puedas centrarte en lo que es el código. Y al menos todos te permiten enlazar lo que son peticiones HTTP con la invocación de tu función. Además, todos intentan solucionar el problema de despliegue, enrutamiento, escalabilidad y disponibilidad de tus funciones. Y además proveen un CLI, una interfaz de línea de comando muy útil durante todo el ciclo de vida de las funciones. Bien, luego hay unas características que hace a cada framework único, como puede ser otro tipo de eventos que puedes enlazar con la invocación de tus funciones. Por ejemplo, hay muchos que se conectan con colas de mensajes, entonces tú puedes invocar una función perdón, a partir de un mensaje en una cola. O puedes conectarlo a Redis, o puedes conectarlo con webhooks, o con distintos tipos de fuentes de datos. Luego, una diferencia muy importante, pero que por tiempo no puedo entrar en esta charla, es la arquitectura que está por debajo de cada uno. Al final, como un resumen muy rápido, todos utilizan Docker y siempre, por más que sean en serverless, siempre hay un contenedor ejecutando, esperando que alguien llame a esa función. Así que es un poco la mentira del serverless. Otra cosa que lo diferencia es un poco las interfaces de las funciones, de cómo es la invocación. Esto es por lo normal, la implementación de cada uno es diferente. Y lo que cambia un poco más es la forma de hacer login en cada uno de los frameworks, el contexto que te proveen durante el tiempo de ejecución, qué facilidades te dan para interactuar con el resto del sistema. Y otra cosa que los diferencia es la interfaz de línea de comandos. Varía mucho la cantidad de features y la forma de uso de cada uno. Ahora veremos un poco más de eso.
Bien, seleccionados los frameworks, lo siguiente que diseñamos fue una prueba de concepto muy sencilla para poder centrarnos en las características del framework y no en la complejidad de nuestro código. Entonces, hemos escrito 4 funciones muy simples. La primera en Python, a la que le das un nombre parcial y te devuelve un identificador único de autor. Se llama buscar autores. La siguiente, busca libros, a la que le das un nombre completo de un autor y te devuelve sus libros. Y la tercera, también muy simple, a la que le das una lista de libros, lo formatea agregando las portadas y en un formato que entiende Slack y se envían a un canal de Slack donde puedes ver por los libros en bonito con sus portadas. Y por último, una cuarta función que envuelve a todas estas, que le llamamos el workflow, que nos parecía muy importante de probar en este tipo de frameworks para ver cuán fácil o difícil era la interacción entre las funciones dentro del propio sistema de Kubernetes. Básicamente es cómo hacer composición de funciones. Entonces, lo que hicimos es usar la misma entrada de la primera función, encadenar entradas y salidas en secuencia de cada una de ellas y acabar en el mismo sitio que es el mensaje del Slack. Vale, aquí está todo el código fuente, pero por tiempo tampoco vamos a poder detenernos, así que solo quería que vierais que realmente a nivel de código es muy sencillo y lo que nos interesaba más era ver el framework en sí. Entonces voy a pasar muy rápido por la de Go también, es muy corta. Y las dos de Node. Las últimas dos las hemos hecho en Node por simplicidad y por probar distintas librerías. Y esta es la última, que lo que hace es encadenar la entrada de una y la salida de otra. Las diapositivas están disponibles para que la podáis ver con un poco más de tranquilidad. Bien, diseñada la prueba y seleccionados los frameworks, lo siguiente fue implementar las 4 funciones en los 4 frameworks. Y entonces os voy a contar nuestra experiencia de uso de cada uno. Bien, las primeras impresiones. Antes os conté cuál fue nuestro primer criterio de selección de los frameworks. Aquí quería poner esto para que vierais también por qué elegimos este criterio. Aquí podéis ver no solo la cantidad de incidencias que tiene abiertas, sino la cantidad de incidencias que tiene resueltas. Esto te da un primer vistazo cómo de activa está la comunidad y qué cantidad de problemas todavía no tienen resueltos. Si os fijáis en el primero, que es OpenFast, y el último, que es Núcleo, tienen una actividad buena y resuelven muchas incidencias. Sin embargo, los otros dos están casi más cerca del 50% de incidencias sin resolver que resueltas. Y bueno, las estrellas no es una medida muy buena, pero sí te permite ver qué cantidad de gente por lo menos conoce el framework o puede estar interesada en usarlo o en buscar o aportar documentación. Bien. En la instalación no me voy a detener porque realmente es muy sencilla. En los 4 frameworks hemos tardado literalmente minutos en poder instalarlo y tener la primera función del tutorial básico corriendo sin problemas. Así que eso es muy fácil de hacer. El uso del clic, de la línea de comandos, aquí empieza un poco las diferencias y a lo mejor algún que otro problema. Tanto OpenFast como Núcleo realmente son muy fáciles de utilizar. Te presenta conceptos sencillos y fáciles de seguir y la complejidad la puedes ir requiriendo tú a medida que vas necesitando cosas más potentes del sistema o más features. Sin embargo, Fission y Kubernetes nos han dado problemas porque, por ejemplo, Fission necesitas conocer un montón de conceptos que provee el framework, como son los entornos, los endpoints, los packages y alguno más, para recién empezar a poder usar la consola con soltura. Y Kubernetes, el problema que tiene, o que nosotros encontramos, es que es muy verboso, necesitas escribir muchas opciones muchas veces y en cada paso van cambiando y tienes que recordar cuáles. Al final terminas con scripts muy largos para poder automatizar todo el proceso entre desarrollo y despliegue. Bien, os contaba también que esto lo seleccionamos por la cantidad de documentación disponible. Sin embargo, a pesar de que estos son los que más tienen, realmente en todos el nivel es bastante bajo en tanto, a lo mejor en cantidad para el tema de resolución de problemas, tanto como por la calidad de la documentación. Los 3 primeros, OpenFast, Fission y Kubernetes, llevan un poco más de tiempo
Y lo que pasa es que el ritmo de desarrollo es un poco rápido y lo normal en el mundo de desarrollo es que pues a lo mejor el ritmo de documentación no es igual de rápido. Por eso nos ha parecido un poco mejor la documentación de núcleo, que es fácil de seguir y todavía no tiene esa diferencia entre lo que está documentado y lo que está implementado. Y llegamos al punto crítico, debugging. El debugging es penoso, por decirlo en una palabra. Es muy difícil en cualquiera de los cuatro saber por qué tu función se ha roto. Es muy difícil ver dónde están los logs. Bueno, no difícil, es largo el tiempo de espera entre que haces la función, cambias algo y la puedas probar, porque siempre por detrás hay un paso que es el paso de construcción de Docker, que aunque tengas caché no te lo puedes saltar, y es un tiempo de muerto casi de espera entre pruebo esto, miro el log y demás. Y otra cosa importante es los logs. Hemos tenido malas experiencias con todos los sistemas en cuanto a la parte de logs, porque todos estos frameworks te venden te olvidas de la infraestructura, pero al final a la hora de ver logs a veces tienes que conocer Kubernetes para poder sacar los logs, y al final tienes que estar mirando detrás del framework a ver cómo generar los logs y cómo ver cuál es el problema que estás teniendo. Entonces, pues eso incrementa un poco más el tiempo de desarrollo. Y bueno, y que además, que parece que es un paso atrás en cuanto a la comparación con el desarrollo de las funciones normales, porque si bien con Docker se puede poner el sistema en modo de depuración y poder parar paso a paso, es difícil de conseguir con estos sistemas. Es que ni lo hemos intentado porque nos parecía casi imposible. Entonces ahí queda todavía recorrido. Luego, integración con Python. Todos tienen una integración decente con Python. En todos hemos podido agregar un fichero de dependencia sin problemas. Lo único que nos ha resultado un poco más complejo por todo el tema por todo el conocimiento previo que necesitas de Fission en concreto para saber que eso va dentro de un pack, así que eso tiene que ser un paso antes de la generación de un environment y demás. Entonces nos ha sido un poco más complejo, pero realmente en todo se puede. Bien, un repaso muy rápido de los puntos fuertes y no tan buenos de cada uno. Nos ha gustado mucho OpenFast, el CLI, realmente es muy sencillo, muy fácil de utilizar y de seguir. Otra cosa muy interesante es que puedes desplegar más de una función con un único fichero de configuración, y eso a la hora de automatizar pues siempre se agradece porque tienes menos pasos y puedes desplegar varias funciones como un conjunto en lugar de cada una por separado. Nos ha dado un problema muy feo, por decirlo así, que a la hora de tratar la entrada y salida de las funciones, pues tuvimos un bug de que no podíamos hacer un parse de un JSON de forma fácil y no sabíamos bien por qué, y estuvimos mucho rato hasta encontrar que la forma de OpenFast de darte los datos es casi como un array de bytes y tú te lo buscas la vida, pero hasta llegar a ese punto nos costó bastante. Luego, OpenFast ha sido el único que con una carga irrisoria de 5 peticiones concurrentes ha dejado de responder directamente. Ninguno de los frameworks que hemos cogido lo hemos configurado más que como vienen de los propios desarrolladores, pero nos ha sorprendido que tuviera ese problema. Y otra cosa fea de OpenFast es que todo lo que tú imprimes por consola es parte de la respuesta de tu función, que eso nos ha parecido horrible. Bueno, QLS nos ha gustado que está basado solamente en definiciones de objetos de Kubernetes y puedes casi gestionar todo el framework solamente con la herramienta propia de Kubernetes, que es la kubectl. Lo cual además es que la imagen de Docker que está por debajo es bastante simple, y que eso es una ventaja y una desventaja porque te permite desplegarlo más rápido tal vez, pero a la hora de querer reemplazar la imagen del propio framework por una tuya, que es algo común que los otros tres sí soportan, es más complicado hacerlo en QLS que en el resto. Luego Fission. Fission, realmente la lista podría ser un poco más larga. Tiene unos conceptos muy interesantes que son los environments, los endpoints y demás, y uno que no tiene ningún otro, que son los workflows, pero no funciona.
Los workflows más o menos es lo que sería lo que hemos hecho en la función de encadenar entradas y salidas de cada uno. Y esto es el único que nos gustó probarlo porque es el único que proveía esta funcionalidad. Pero fue imposible probar nuestra función de workflow e incluso la propia función de workflow que venía en las guías. Y a mitad de eso encontramos que la documentación está completamente desactualizada, todo apunta a una versión 2 que no se puede instalar y vamos, está completamente desactualizado, muy difícil de usar. Nos ha gustado mucho Núcleo porque este ha llegado último al ecosistema y ha sido capaz de aprender de los errores de todos los demás. Entonces, te da un contexto muy rico, los logs son fáciles de utilizar y el CLI es muy intuitivo de seguir. El IDE a lo mejor te lleva mucho rato a que hagas cosas en el IDE y eso a lo mejor no es una desventaja en sí, pero sí podría ser un problema. Quedan 2 slides. ¿Puedo usar esto hoy? No, no lo uséis. No llevéis esto a producción. Trastead con él, pero nosotros creemos que no está preparado para llevar a producción. El nivel de madurez de desarrollo es bastante bajo. Es muy difícil hacer debug. El ciclo entre desarrollo y despliegue todavía es muy largo, incluso para entornos locales. Bueno, encontrar logs es muy difícil, con lo cual puede ser un problema a la hora imagínate en local es difícil, imagínate en un entorno remoto que a lo mejor tiene menos acceso, es mucho más complicado. La experiencia de desarrollador es muy pobre en este punto en el tiempo, pero podría mejorar. Y por terminar con una nota un poco más positiva, yo creo que esto a la larga sí que te permitirá enfocarte en código y no en infraestructura. La promesa que dan es interesante, pero todavía no han llegado ahí. Y un beneficio claro es que puedes coger cada función y hacerla en el lenguaje que sea más eficiente para la tarea que quieres acometer. Y una cosa que parece trivial, pero que son para mí muy importantes, que son los CLI y los IDEs. Por ejemplo, los IDEs te permiten que los desarrolladores de cualquier nivel puedan acceder a desplegar funciones sin conocer absolutamente nada del resto de la infraestructura. Y el CLI te facilita la automatización a la hora de pasar el ciclo de desarrollo y poder integrarlo en entornos de integración continua y pipelines de despliegue. Y al final todos estos frameworks lo que te van a permitir es independizarte de tu proveedor de cloud o de infraestructura y no tener la dependencia ni la necesidad de cuando quieras migrar de una infraestructura a otra, no tienes ni que pensar cómo tendrías que tocar el código para poder llevarlo de un sitio a otro. Entonces te dan esa portabilidad que es muy útil a la hora de no depender de ningún proveedor. Y ya está. Si querés.